Bien, continuando con los videos de derivadas, vamos a ver ahora la regla de la cadena, que es un método de derivada que nos va a poder dar la técnica para derivar composición de funciones o una función evaluada en otra función. Bueno, comenzamos entonces con el siguiente teorema que nos refiere a la regla de la cadena. Y nos dice que si g es una función derivable en x y f es una función derivable en g de x, a eso me refiero a una función evaluada en otra función, entonces la función compuesta o la composición f compuesta con g, como está definida como la función f evaluada en g de x, va a ser derivable en x y f' o la derivada de f va a quedar de la siguiente manera. Entonces la derivada con respecto de x de f va a ser igual a la derivada evaluada en g de x por la derivada con respecto de x de g de x. Escrita de otra manera, si definimos en la notación de Leibniz a la función u, que va a ser igual a g de x, y definimos a y como la f que ahora depende de u, entonces las dos son funciones derivables, entonces la derivada con respecto a x de la función y va a ser igual a la derivada de y con respecto de u, que ya tenemos previamente esa dependencia, por la derivada de u con respecto de x. Entonces esta es notación de Einstein, y aquí tenemos la notación de Leibniz. Son dos maneras diferentes de escribir la misma regla de la cadena para poder derivar funciones. Vamos a hacer una demostración informal. Si gustan una demostración un poco más formal, dejen algunos comentarios en la parte de abajo para hacer un video adicional a esto. Vamos a hacer entonces una demostración informal. Quiero aclarar que solamente es informal, no es una demostración así estricta. Solamente es para ver ejemplificar cómo se va a hacer esto. Entonces, la derivada de y con respecto de x, pues es igual, recuerden que otra manera de escribir la derivada, es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la delta de y sobre delta x. Recuerden que delta de y sería entonces y final menos y inicial, y delta x es x final menos x inicial. Recuerden que cuando el límite, cuando delta x tiende a 0, significa que el x inicial se acerca al x final. Lo mismo pasa por el delta y. Entonces, aplicando a esta definición alternativa de la derivada, pues el límite lo podemos multiplicar por el 1. Pero no va a ser un 1 cualquiera. El 1 lo vamos a escribir de la siguiente manera. El 1 lo podemos escribir como delta de u sobre delta de u. También es delta. Así que aplicando un poquito de reglas del producto de funciones, podemos pasar este u de este lado y el x de este lado. Recuerden que la multiplicación de fracciones es directa, ¿no? La parte de arriba multiplicándose y la parte de abajo multiplicándose. Entonces, al invertirlos, pues nos va a quedar el límite cuando delta x tiende a 0 de delta de y sobre delta de u por delta de u sobre delta de x. Ya esto me refería yo, ¿no? Cuando delta de x tiende a 0, también significa que delta de u también tiende a 0, también se hacen pequeñitos. Así que repartimos los límites en cada uno de los cocientes, entonces nos queda el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de y sobre delta de u por el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de u sobre delta de x. Y como el límite cuando delta de x tiende a 0 implica que delta de u tiende a 0, cambiamos este que está aquí por el delta de u. Cambiamos el delta de x por el delta de u y listo. Lo que obtenemos a continuación pues va a ser entonces, el primer término es la derivada de y con respecto de u, y el segundo término es la derivada de u con respecto de x. Así que entonces, la derivada de una composición de funciones, pues va a ser la derivada con respecto de y, es igual a la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de y. Vemos ahora unos ejemplos entonces para ver cómo aplicar la regla de la cadena. Bueno, vamos ahora a derivar entonces la función f de x igual a raíz de x cuadrada más 1. Así que comenzamos entonces definiendo quién va a ser la función u, o sea, la que va a estar dentro de la función x. En este caso nos conviene definir a u como lo que está dentro de la raíz, x cuadrada más 1. De esta manera, en lugar de tener f de x, vamos a tener f de u, pues nos queda la misma raíz, y en lugar de poner x cuadrada más 1, pues ponemos el u. Y ahora sí, esto lo podemos escribir la raíz de u como forma de exponente, entonces nos queda como u a la 1 medio. Si ahora derivamos f de u, pues nos va a quedar entonces como 1 medio de u a la 1 medio menos 1. Recuerden que aquí estamos aplicando la regla de
las potencias, ¿no? Cuando tenemos x a la n, recuerden que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Esto es lo que estamos aplicando ahorita. La derivada de u a la 1 medio, entonces sería 1 medio por u a la 1 medio menos 1. Haciendo las operaciones, 1 medio menos 1, pues nos da 1 medio. Como este es un exponente negativo, lo podemos poner por ahí de los exponentes en la parte de abajo. Entonces u a la menos 1 medio es igual a 1 sobre u a la 1 medio. Pues la derivada de f con respecto a u pues es igual a 1 sobre 2 por u a la 1 medio. Este resultado lo vamos a aplicar entonces para derivar. Ya lo tenemos aquí. Otra vez escribimos el u a la 1 medio como raíz de u. Por otro lado, la derivada de prima de g de x pues va a ser igual a derivar u. Entonces la derivada de 1 pues es 0 y la derivada de x cuadrada pues nos queda 2x. Así que aplicando esto, f' nos va a quedar entonces como la derivada de f dependiendo de u por la derivada de g con respecto de x. Ya tenemos resultados, f' de u ya lo tenemos aquí, sustituimos. Ya tenemos el g' de x, lo cambiamos por el 2x. Haciendo un poquito de operaciones, noten que este 2 con este 2 se cancelan y nada más nos va a quedar entonces x sobre raíz de u. Regresando a la variable original, entonces nos queda x sobre raíz, y en lugar de poner u, ponemos el x cuadrada más 1 que lo habíamos definido previamente. Hemos derivado entonces esta función utilizando la regla de la cadena. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo. Otros ejemplos. Vamos a derivar ahora la función seno de x cuadrada y ahora vamos a derivar la función de seno cuadrado de x. Son dos cosas diferentes, ¿vale? En un lado tenemos que la función seno depende de x cuadrada y en este caso tenemos que seno va al cuadrado y el argumento no lleva ningún exponente. Vamos ahora a derivarlo y va a ver los diferentes resultados que obtenemos al escribir las funciones de esta forma. Comencemos con el inciso A. Definimos ahora entonces u como x cuadrada. Entonces de esta manera, la derivada de u con respecto de x, vamos a derivar esto, pues nos queda 2x. Ahora, y, pues ahora nos va a quedar como seno, pero en lugar de poner x cuadrada, nos va a quedar seno de u. Vamos a derivar ahora y con respecto de u, y la derivada de seno ya vimos que es coseno, pero en este caso nuestra variable es u, entonces nos va a quedar coseno de u como la derivada. Entonces, ya tenemos la derivada de u con respecto de x es 2x, la derivada de y con respecto de u es igual a coseno de u, así que por la de la cadena, la derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Sustituimos el primer término y eso nos da coseno de u, y el segundo término es igual a 2x. Pasamos el 2x al principio, y al final sustituimos el coseno de u, la u, por nuestra función u, que es igual a x cuadrada. Así que hemos terminado de derivar la función. Nos quedó 2x por coseno cuadrado de x. Vamos a ver ahora cómo nos queda entonces la derivada de seno cuadrado de x. Antes que nada, seno cuadrado de x por definición es igual a elevar todo el seno de x al cuadrado. Esa es la gran diferencia. El cuadrado no va en el x, sino va en toda la función completa, en el seno de x. Así que en este caso nos conviene definir a u como seno de x. La derivada de u con respecto de x, pues va a ser igual, seno de x es coseno de x. Por otro lado, entonces y nos va a quedar como u cuadrada. Y la derivada de y con respecto de u, pues va a ser igual entonces a 2u. Aplicando eso, entonces esto a la regla de la cadena, entonces la derivada de x, la derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Así que lo que nos va a quedar, ya tenemos el primer término, que es 2u, la derivada de y con respecto de u, y la derivada de y con respecto de x es igual a coseno de x. Regresando a la variable original, entonces u, dijimos que es igual a seno de x, entonces nos va a quedar la derivada de y con respecto de x es igual a 2 por seno de x por coseno de x. Lo único que hicimos es cambiar la u por la definición de seno de x. Ya hemos terminado. Entonces note que nos dieron cosas diferentes. En la primera derivada, lo que nos quedó es 2x por coseno cuadrado de x. Y en la segunda derivada, nos queda entonces 2 seno de x por coseno de x. Entonces, los resultados de la derivada son cosas diferentes. Así que tengan mucho cuidado y observen bien en dónde se encuentra el exponente.